Saludos amigos, hoy aprenderemos sobre qué es una ecuación diferencial, su clasificación y algunos ejemplos. Este es el canal del Profe Javier, porque multiplicar no es lo mismo que dividir. Intégrate más. Vamos al tema. Definición de ecuación diferencial. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Se dice que es una ecuación diferencial. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo, el orden y la linealidad. Comencemos con la clasificación por tipo. Pueden ser ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial. Decimos que es ordinaria cuando aparecen derivadas de una o varias variables dependientes de una sola variable independiente. En cambio, una ecuación diferencial parcial es aquella que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Para ambos casos vamos a mostrar los ejemplos. Derivada de y respecto de x más 4y es igual a 10x. Es una ecuación ordinaria. Segunda derivada de t respecto de x menos derivada de t respecto de x menos 2t igual a 0. También es una ecuación diferencial ordinaria. Fíjate que hay una derivada, como en la primera, una derivada de y, que es la variable dependiente respecto de x, que es una sola variable independiente. Y aquí tenemos a t, que depende solamente de la variable x. En la tercera ecuación tenemos la tercera derivada de y respecto de x menos derivada de y respecto de x menos 3y cuadrado igual a seno de x. También es una ecuación diferencial ordinaria. Solo tenemos una variable y dependiendo de la variable x. Pudiera haber otra variable dependiente diferente de y, pero que va a depender de la variable x, porque si es ordinaria solamente debe haber una variable independiente. En cuanto a las parciales, tenemos segunda derivada de r respecto de x menos segunda derivada de t respecto de u igual a 0, donde x y u son variables independientes, rt son las variables dependientes. Parcial de f respecto de x es igual a negativo parcial de f respecto de y. Algo muy importante es que las ecuaciones diferenciales tienen múltiples aplicaciones en diversos campos, tales como la física, la ingeniería, la economía, entre otros, que en otro video vamos a explicarlo cuando trabajemos los modelos con ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial derivada de orden n de y respecto de x igual a f de x, y hasta y a la n-1, que es la última derivada. Podemos considerarla como la forma normal de una ecuación diferencial, donde f es una función continua con valores reales. Otras formas normales de representar una ecuación diferencial es derivada de y respecto de x igual a f de x, y esta sería para una ecuación diferencial de segundo orden. Clasificación por linealidad. Una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal si f es lineal en y' hasta la derivada de orden n. Esto significa que una ecuación de enésimo orden es lineal cuando la ecuación tiene la forma a sub n x, derivada de orden n de y respecto de x más a sub n-1 de x, derivada de orden n-1 de y respecto de x más más a sub 1x, derivada de y respecto de x, más a sub 0 de x, y igual a g de x. Note que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Luego usted debe verificar que y sea de grado 1, es decir, lineal. Ejemplos. Vamos a ver algunas ecuaciones lineales. Segunda derivada de y respecto de x menos derivada de y respecto de x más y igual a 0. Esta es una ecuación lineal de segundo orden. Fíjese que y es de primer grado. Tercera derivada de y más 2y' igual a 0. También es una ecuación lineal de tercer orden. La siguiente es una ecuación lineal de cuarto orden. Fíjese que el mayor exponente de la variable y, que es la variable dependiente de t, es de primer grado. Ahora, estas ecuaciones que están del lado izquierdo las vamos a transformar en ecuaciones no lineales. Para esto vamos a variar el término y. En la primera, según la derivada de y respecto de x menos derivada de y respecto de x más coseno de y igual a 0. Con agregarle coseno a y en la parte izquierda, ya hemos logrado que la ecuación sea no lineal, porque coseno
es una función no lineal. En la segunda, tercera derivada de y más 2y por y' igual a 0. Con agregarle ese término que no es una constante, como en este caso, hemos transformado la ecuación en no lineal. En la tercera derivada de y menos y' más 4y' menos raíz de y igual a 0. Incluimos a y en una raíz cuadrada y recuérdese que la función raíz cuadrada es no lineal. Con esto estamos transformando la ecuación diferencial en no lineal. Hasta el próximo tutorial.